Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Litereando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido para Biblioteca Social. Y bueno, estamos aquí para cerrar la temática del Día de la Madre. ¿Cómo estás, Marilu? Pues estoy que me he dormido con el aire puesto y he amanecido un poco ronca, pero ahí voy. Creo que no se oye tan mal mi voz y si se oye mal, una disculpa. Bueno, espero que te mejores pronto. Pero bueno, Gracias. cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, vamos a hablar de esta novela llamada La Madre de Bert S. Buck, que resulta que nos cuentan la historia de una mujer que es ama de casa, campesina en la China de los años 20, 30 más o menos. No sabemos muy bien qué época sea. Bueno, más bien no tenemos el año exacto como tal. Pero nos cuentan cómo es la vida de una ama de casa en el campo que desgraciadamente pasa por muchas situaciones un poco complicadas para su época, un poco difíciles, que la verdad se las ve muy difíciles y muy duras, por así decirlo, y que tiene que salir adelante pues por sus hijos, por su suegra, por ella, y pues, híjole, no les quiero hacer spoiler, lean la novela para que sepan de lo que estamos hablando, porque ya a partir de este momento adelante vamos a hacer spoiler. Pero bueno, vamos ya a empezar con los personajes. Gracias por el resumen. Y bueno, antes de empezar hay que aclarar que la escritora no nos deja nombres concretos como tal, sino nos menciona a cada personaje como por ejemplo el padre, la madre, el hijo, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el personaje que es llamada la vieja madre, que viene a ser la suegra de la madre, la personaje principal. Y bueno, no, sí es la suegra, Sí, perdón, es la y es la, suegra. y es la, la madre del padre. Ajá. Es un personaje que, digamos que está en la casa, ayuda en lo poco que puede y también obviamente añora un poco su pasado, ¿no? Pues sí, es que mira, ¿sabes cuál es la cosa? Que son mujeres que han trabajado toda su vida, ¿no? Y que en el momento en que empiezan a tener su casa como tal, pues son, ahora sí que no paran, ¿no? Pero una vez que llega la nuera, las desplaza completamente, o sea, son poco lo que pueden ayudar, son poco lo que pueden hacer. Y pues sí, obviamente se siente pues un poco inútil tal vez, o sin poder ayudar, y eso debe de ser un poco triste y un poco crítico también, ¿no? Porque pues llegas a cierta edad en donde a lo mejor todavía puedes hacer algo, pero te desplazan de todo lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, pues sí, la señora tiene un carácter muy especial, muy chistoso. Es alguien como yo, periquito, 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 que habla, 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 habla y habla, pero hace unos comentarios que uno se queda así, ay, señores, espéreme tantito, no diga eso. Pero es que bueno, hace comentarios muy de la época, que en este entorno y en esta época que nosotros estamos viviendo, pues sí son cancelables, ¿no? Porque pues denigra un poquito a la mujer, tal vez, o no lo sé, es chistosa, sí, y véanlo como chiste. Ahora, pues como nosotros lo decimos, ¿no? Contexto histórico. Estamos hablando de 1920, 1930. Pues imagínense ustedes cómo era la situación, ¿no? Claro, mira, alrededor de esos años 30, o sea, me gustaría proponer un ejercicio de, de cuestionamiento. Alguien póngase a pensar, si en su ciudad o en su país en general, no sé, apenas, supongamos, están aceptando a las personas de, que tienen, que, bueno, son homosexuales o, bueno, lesbianas o algo así, bueno, gays, imagínense cómo era hace 100 años. Si en sus ciudades o países apenas, no sé, se están dando leyes a favor de las mujeres, imagínense cómo era hace 100 años. Entonces, me gustaría poner ese ejercicio porque eso nos ayuda a ver cómo era la época y a meternos en contexto. Y es justamente en este contexto que se desarrolla pues este personaje, ¿no? Y como lo mencionas, tiene
expresiones muy cancelables para el día de hoy, pero ese es un detalle, que ella fue criada bajo esas costumbres, por así decirlo. Entonces, incluso yo te diría que creo que todos en nuestra familia tenemos algún abuelito, algún tío, alguien mayor que se la pasa diciendo eso. No sé, en mis tiempos solo había buena música y tú dices, ah, sí, sí, abuelito, ya, ya toma tu medicina. O alguien que dice, no sé, en mis tiempos solo existían dos géneros y nada más. Y tú dices, sí, sí, abuelito, ya, sí, sí sabemos eso, ya, duérmete otro rato, ¿no? Pues sí, pero tampoco les puedes decir así. Ahora, pues en Yo sus sí digo. tiempos existía el Charleston y ese era un baile prohibido. O sea, si lo vemos ahorita, dices, ¿qué tiene de prohibido? Para ellos, El imagínense, o sea, twist, el el twist, twist, por pero ya fue en ejemplo. los 50, 60, Sí, ya fue un ¿no? poquito más O sea, adelante. por eso te digo, el Charleston fue antes y fue como, ¡ah! ¿Cómo se atreven? Y sí, o sea, pues es más o menos a lo que es hoy el perreo, ¿no? O sea, que si vemos el Charleston y el perreo no tiene nada que ver. Pero pues son cosas así, son situaciones así que debemos de entender. Y pues bueno, esta viejita pues hacía ese tipo de comentarios, obviamente. Sí. Pero pues también nos enseña a que debemos escuchar a los mayores. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una experiencia vivida. Y si bien nuestra vida es cíclica como tal, pues puede dejarnos experiencias. A lo mejor no va en contexto con lo que nosotros estamos viviendo, pero nos enseña a aprender del pasado, Ujú. a conocer el pasado. Entonces, pues tampoco no les demos el avión, no seas cruel. Sí, es un poquito cruel. Yo creo que sí hay que rescatar lo bueno, ¿no? Yo me imagino a esta abuelita que es como esas que gritan, el rock es agricultura. Pero bueno, vamos al siguiente personaje, el cual es el padre. Un personaje que nos muestra en este contexto de China, pero parece latinoamericano. Un personaje que nos va contando cómo se desarrolla en su entorno, pero no se siente satisfecho. Sí, no se siente satisfecho. Y pues bueno, como bien lo dices, parece un padre latinoamericano, pero ahora sí, como dice el chino, perdón, como dice el dicho, si pasa aquí, pasa en China, ¿no? Sí, o sea, nosotros lo decimos de chiste del padre latinoamericano, pero en realidad en todo, creo que hasta en los llamados países desarrollados sucede el abandono familiar. Obviamente Entonces, que existe el abandono familiar, pero ¿por qué se da este abandono familiar, no? También hay que, pues, ponernos a analizar esto y vemos en el padre, como bien lo dice Luis, que es un personaje el cual no está satisfecho con lo que tiene, ¿no? Con lo que está viviendo. En primer lugar, su madre tuvo varios hijos, los cuales fallecieron. Es el único de 9 hijos, creo, que queda vivo. Entonces, imagínense cómo mimaron a este hombre. O sea, fue muy mimado, por así decirlo, y él solamente pensaba en sí mismo. ¿Por qué? Porque pues es lo que le enseñan también. Ahora, otra de las cosas que nos cuentan es que él era muy alegre, muy sonriente, siempre andaba haciendo chistes, siempre y cuando no estuviera su esposa presente. No he de decir que no era cariñoso con ella, sí lo era, pero era muy serio y muy seco con ella. Entonces aquí nos muestran un poco ese desagrado por lo que estaba viviendo, ¿no? Quizá no era la persona que él quería, quizá él no se quería casar, pero como son las normas y las reglas de su país en ese tiempo, pues lo tenía que hacer, ¿no? ujú. Entonces, pues viene esto que tampoco, o sea, sí era padre cariñoso, pero también era un padre que regañaba y que castigaba muy a lo tonto, ¿no? Si los niños hacían ruido cuando él estaba dormido, era así de, ah, porque me despiertan y se enojaba y era pegarle a los niños. Cosas que realmente son como un tanto absurdas para ser violento, ¿no? Pero pues sí, o sea, nos muestran esta persona que está insatisfecha y que pues agarra rumbo, ¿no? Bueno, mira, es muy complicado el personaje porque como te digo, o sea,
por un lado, o sea, digamos que trataba de llevar su vida bien, tal vez como él quería, pero por otro lado, realmente te demuestra la misma escritora que es un personaje insatisfecho. Tanto así que te menciona varias veces que él, por ejemplo, se ponía a trabajar en el campo y decía, trabajé lo suficiente para comer y a partir de ahora descanso. Podemos cuestionar eso, sí, pero realmente no sabemos qué sucede dentro de la mente de algunas personas. Obviamente, o sea, realmente no podemos juzgar, a lo mejor podemos cuestionar, pero no juzgar, porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando por su cabeza o qué es lo que él quiere, ¿no? Lo que sí juzgo es lo que hizo al final. Y Sí, es, obvio. ok, quieres tomar tu camino, bien, hazlo, pero dejar sin sustento a esa familia ya, eso sí, ya lo rechazo completamente. Sí, obviamente, o sea, qué cabeza cabe, ¿no? A final de cuentas, pues esos niños son tu sangre, esos niños son tu carne, entonces realmente quitarles el sustento de la boca a estos niños para tú llevarte otra vida, pues no, no es justo, ¿no? O sea, ok, que te vayas y a lo mejor que no pases dinero, va, pero quitárselos, pues tampoco se vale. Pero bueno, vamos al siguiente personaje, la cual es la hija. Una particularidad, perdón, de este personaje es que, bueno, digamos que tuvo una ceguera adquirida, la cual no nos dice exactamente por qué se produce, pero nos va diciendo la escritora que le molestaba mucho el humo del fuego con el que cocinaba, por ejemplo. Entonces, ella poco a poco va perdiendo la visión. Mira, por lo que yo entiendo que narra la escritora, es una infección. Es Que lo ni que qué. parece. Porque eso de despertar con los ojitos llenos de lagañas que no los puedas abrir, Ujú. es una infección en los ojos y tiene que ser tratada, obviamente. Pero a esta chica no se lo tratan como tal, entonces, pues imagínense una infección en los ojos, pues es muy peligrosa, obviamente, y gradualmente va perdiendo la visión y se queda ciega como tal. Hoy Ujú. ando medio alrevesada, perdónenme ustedes. Pero bueno, esta chica, a pesar de su ceguera, dentro de su casa se sabía mover. O sea, ya se sabía a la perfección los pasos que tenía que dar de la cama a la cocina, de la cocina a la puerta, de la puerta a la mesa. O sea, conocía a la perfección su casa. ¿Por qué? Porque nació ahí, porque vivió ahí y porque ahí se fue quedando ciega, ¿no? Que siempre buscaba los lugares oscuros porque también la luz le hacía daño, le lastimaba y le hacía llorar sus ojitos. Pues siempre estuvo como muy apartada de todo, ¿no? Pero, digamos que llega un momento en que, pues, obviamente ya está en edad casadera, como dicen, y que, pues, para nosotros a lo mejor es todavía una niña, pero ella le pide a su mamá que la case. ¿Por qué? Porque llega ahora sí que la esposa del hermano y siente que ella sobra, siente que ella no va a poder seguir adelante como tal, en esa casa cuando su mamá falte, ¿no? Y pues le pide a su mamá que la case. Para su mamá en un principio no es aceptable, pero poco a poco se va dando cuenta que pues sí. Ahora, para esos tiempos y para esas costumbres, una chica que era ciega, pues obviamente pues tenía ese pequeño defecto que para ellos era alguien inservible. Entonces, ¿quién iba a quererse casar con una persona así? Y tenían que buscar a alguien que fuera inferior a ellos, ¿no? Por así decirlo. Yo sé que suena feo, pero pues así era como tal. Entonces, si ellos ya eran pobres, pues imagínense cómo le fue a la pobre mujer, ¿no? Bueno, era, se podría decir entre comillas, el valor que se le daba a la mujer, ¿no? Que tanto podía hacer y que tanto podía pagar el hombre, ¿no? Por adquirirla. Yo no digo esto, lo está explicando la misma escritora dentro de esta historia. Y creo que además de la madre, esta hija son la representación de cómo afectaba a las mujeres la época y el contexto social. Sobre todo porque, como lo digo, o sea, nos habla de que había cierto estatus entre las personas, ya de diferentes clases sociales, ya sea personas que tenían dinero o no. Entonces, este estatus, entre comillas,
no podía ser alcanzado a asumir, se podría decir entre comillas, a su mismo nivel o superior por una mujer que tuviera ceguera, porque no, entre comillas, valía lo mismo que una persona que, bueno, que una mujer que digamos que estaba bien, ya sea con los ojos o que hacía diferentes cosas, ¿no? Entonces, por eso tenían que buscar a una persona de un estatus, entre comillas, más bajo, con quien poderla casar y así que tenga su propia casa. Porque, como lo menciona Marilu, pues llega la esposa del hermano mayor y mira, yo no le echo la culpa a la esposa, pero también tuvo ciertas actitudes. Sin embargo, pues, era parte de la costumbre, que cada esposa tuviera su casa, ella mandar en su casa, y obviamente si había alguien más, por más que sea familiar directo del esposo, pues resultaba sobrando. Sí, o sea, mira, la costumbre era que llegabas a la casa del esposo y tenías que cuidar al esposo, a los papás de tu esposo y a tus hijos. Lo Era lo demás, primordial. sí, o sea, lo demás Ujú. no era. Entonces, pues sí, obviamente esta chica hace comentarios un poco. Pasivo-agresivos, hay que decirlo. Exacto, obviamente que pues hacen pensar a la madre que sí, que tiene que casarla como tal, ¿no? Pero más o menos para que entiendan cómo era esto de que pagaban un precio por la mujer y que si tenía valía o no tenía valía, yo creo que todavía se oye por ahí el de te doy camellos por tu mujer, ¿no? Por tu hija, por quien sea, una mujer. Entonces, pues más o menos por ahí va la cosa, ¿no? De una u otra manera se pagaba para tener una esposa para el hijo, ¿no? En este caso, pues, como es una mujer que tiene defecto, por así decirlo, pues no pagaron absolutamente nada. Pero bueno, vamos al siguiente personaje, el cual es el hijo menor. Un personaje que desde el inicio lo vemos muy renuente a aceptar lo tradicional dentro de su familia y bueno, dentro del pueblo, que eran familiares todos, eso es algo curioso, pero bueno, se mostraba muy renuente a aceptar todo esto, sobre todo el trabajo en el campo. Sí, obviamente, mira, este personaje por momentos me cae bien, por momentos me cae mal. Sí. Porque bien que era igual que el papá, tanto caprichoso, vanidoso, pero este sí era flojo con ganas, o sea, que trabajar el campo ni que nada, o sea, él no quería trabajar el campo. Busca de cierta manera hacer algo que no tenga que ver con el campo, Algo diferente. algo diferente, y eso es admirable, pero hay que ver qué haces, ¿no? Como tal, para ganarte el sustento. Y no es que hiciera algo malo, es que yo creo que siempre, una de las cosas es que no tienes educación como tal, no tenían una educación que llevaran, que fueran a la escuela y que aprendieran a leer, escribir, y que supieran de historia y cosas, pues obviamente no tenían ese conocimiento, son campesinos, no había escuelas como tal. Entonces yo creo que lo agarraron como medio mencito y lo convencieron de hacerse comunista, ¿no? Que para ese entonces, pues era un delito ser comunista y los estaban persiguiendo. Entonces él se hace comunista como tal y pues no está mal, pero tampoco está bien todo lo que hace, ¿no? Bueno, aquí no vamos a hablar mal del Partido Comunista Chino porque si no nos va a explotar el celular Xiaomi que tenemos por ahí. Ay, sí, es cierto. Pero el detalle es que cuando tomas cuando en un país, el que sea, o sea, ya dejemos a China a un lado, el país que sea, en el país que sea, hay facciones. Si tomas bueno, si te adentras en una facción, te van a vender la idea de que la otra facción es de lo peor. Hay que Sí, empezar por ahí en primer lugar. Y en segundo lugar, como lo dije, este personaje quiere dejar lo tradicional. Sin embargo, sus opciones son seguir con lo tradicional, seguir haciendo lo que ha hecho su familia por muchas generaciones, o tomar otra alternativa, pero que realmente, ¿qué tipo de alternativa es? O sea, no me refiero solamente al hecho de que sea comunista, sino el hecho de que tomes partido en una ideología y que esa ideología te haga hacer cosas. Entonces, exacto. ¿qué camino puede tomar? Realmente, o sea, no lo justifico, pero entiendo su dilema.
Sí, obviamente, yo también entiendo su dilema, aunque bueno, pudo ayudar un poquito más en su casa y Ah, eso es sí, cuando te cae bastante gordo, eso sí. te cae mal porque dices, oye, tú pues estás viviendo ahí, ¿no? Y como bien sabemos, pues la familia es el círculo de unión principal de la sociedad como tal y pues si es tu casa, pues ayudas, ¿no? Seas hijo, seas padre, seas madre, seas quien seas, estás viviendo bajo esa casa, pues bueno, un poquito de ayuda no cae nada mal, ¿no? Todos estamos viviendo ahí, pues bueno, todos vamos a cooperar. Pero miren, le pesaba bastante la flojera. Entonces, pero bueno, pues mejor pasamos ya al hijo mayor, que me cae bien, de cierta manera, porque es un chico muy trabajador. Desgraciadamente cae sobre la maldición del hijo mayor, que tiene que ser el ejemplo, que tiene que cuidar a los hermanos y pues muchas veces dejamos esa responsabilidad sobre un niño, porque si bien, ok, el padre se va como tal, él sigue siendo niño. Y poner una responsabilidad a un niño de cuidar a tus hermanos, de ponerte a trabajar a edad temprana, ayudarle a tu mamá cuando todavía eres un niño, te hace madurar de una manera muy rápida. O también puedes tomar caminos diferentes. Pero en este caso, el chico se entiende que su papá se ha ido, entiende que su mamá está sola y que tiene que ayudarle. Entonces eso es de un buen hijo, sí, pero pues obviamente le falta pues terminar su infancia como tal. Entonces eso le va a traer pues ciertos conflictos como tal, ¿no? Y sobre todo ver que el hermano pues está de prangana flojito, pues sí le da coraje, obviamente, y empieza a agarrar como cierto odio hacia el hermano. Mucho amor hacia la madre, eso que ni qué, pero pues sí, odio hacia el hermano. De hecho, yo creo que veo más o menos aquí tres tipos de hijos. O sea, me imagino que alguien pensará que hay más, pero de hecho sí los hay. Pero bueno, tres tipos de personajes. El hijo que es independiente, perdón, el cual pues viene a representar este hermano mayor. El segundo que vendría a ser el hijo pues dependiente, que en este caso vendría a ser la hermana ciega. Y el rebelde, ¿no? Que es el hermano menor que ya hablamos. Pero como lo mencionas, lo curioso de este personaje es que por ser el mayor, no vivió completamente su infancia. Y ese es un error que hasta ahora se sigue cometiendo. Sí. Y es darle mucha responsabilidad a niños. O sea, realmente niños que no están preparados para su propia adolescencia. Imagínate lo poco preparados que están para llevar una casa, para llevar una familia. No, y mira, es que muchas veces, por ejemplo, tienen 2, 3 hijos, lo que tú quieras, ¿no? El mayor es a los 4 años, si ya están el otro más chiquito, cuida a tu hermano. ¿Qué le va a cuidar? O sea, piensen un poquito. Esa es responsabilidad de los padres, ¿no? También. En este caso, pues sí cuidaba a su hermana, la cuidaba mucho, pero no tanto porque lo obligaran, sino porque realmente tenían como una unión muy bonita ellos Con la y, hermana. ajá, con la hermana. Y pues ahora sí era su compañera de juegos, ¿no? Ujú. Pero, pues ya con el hermano, pues él tenía que trabajar, él tenía que ayudarle a su mamá y obviamente, pues está eso, ¿no? Y ahora también la mamá que consentía demasiado al hermano menor, entonces, pues viene ese rencor, que bien dicen que la mamá consiente al más tarugo. No sé si sea verdad o no. La verdad es que no lo sé, quiero pensar que no, pero he visto que sí. Entonces, pues a lo mejor quizá no lo entendamos porque no somos padres como tal. Y realmente tener un hijo mayor, un hijo menor, la verdad es que paso, o sea, no. Si tengo uno va a ser bueno y ya, ¿no? Si es que tengo uno, pero ya. Pero pues sí, o sea, en este caso recae mucha responsabilidad sobre él, mucha responsabilidad. Y es un chico que no se queja, que está muy callado, que acepta todo lo que dice su mamá hasta que su madre acepta que ya es un hombre y obviamente pues le consigue a su esposa. Su esposa no es una mala mujer, es alguien que en sus costumbres y las costumbres de su época se dedica a lo que es el marido, la madre y pues a querer tener hijos, ¿no? Como tal. Y obviamente pues habrá cosas que ella no quiera compartir tanto con la familia, ¿no? Sobre todo una de las cosas que
yo me pregunté al empezar a leer esta novela y ver que dormían en la misma habitación, por así decirle, la mamá, el papá, la esposa, los hijos y los animales. Dices, oye, a ver, espérame, ¿cómo es que tienes tantos hijos estando tu mamá ahí? O sea... Bueno, yo sé que la idea es extraña para nuestra época y para cómo hemos sido criados nosotros, pero para ese contexto era muy normal. Sí, yo lo sé. Perdón, Dobby. Ya tiraste al Dobby. Pero lo que quiero decir es que todas las características que vamos mencionando de este personaje crean en él una frustración muy grande. Sí. Y se la ve sacarla, obviamente, por momentos del lado violento y por momentos, pues ya, ¿cómo decirlo? Deslindándose un poco de la familia. No digo que esté inherentemente bien, simplemente creo que, bueno, finalmente es su manera de expresar su frustración. Es que es comprensible, ¿sabes? Sí. Es comprensible, o sea, y obviamente que quiera separarse un poco. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siente muchísima presión. Entonces, pues es obvio que diga, pues quiero mi privacidad un poquito, voy a hacer un cuartito aparte, con permisito, voy a compartir con mi esposa. Y esto la madre lo ve mal, ¿no? Porque dice, es que tú, y ella te mete ideas y nada más cuando están solos están hablando de nosotros. Y pues tampoco es el caso, ¿no? Pero bueno, son ideas y costumbres de la época Uh-huh. que a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo comprender, pero que realmente pues es así, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ya pasamos al personaje principal, que es la madre, esa madre luchona y fuerte y aguerrida, y no sé por qué Luis en esta temática escogió madres así, porque tanto madre Sara como esta madre que la llaman ama de casa como tal, o la madre simplemente. La madre o ama de casa, cualquiera de los dos, es una mujer que mis respetos, tiene los ovarios bien puestos. Bueno, es aguerrida dentro de su contexto social, hay que decirlo. Obviamente. Porque obviamente el contexto social es muy, muy complicado. Yo sé que para quienes lean esta historia, así como me pasó a mí, o sea, bueno, mejor dicho, yo sí traté de ponerme más en contexto, pero tal vez para algunos les sea muy complicado, pero tienen que ponerse en contexto. Si se van por lo literal, o sea, si no se cuestionan y se van solamente por lo literal, pues algunos querrán cancelar esta historia, pero no es el objetivo. El objetivo es ver cómo eran las costumbres y sobre todo, como lo digo, es una mujer aguerrida para el contexto social. Hay muchas cosas que podríamos decir que tal vez bueno, que podríamos juzgar que puede actuar de una o de otra manera o que podría evitar hacer algunas cosas, pero hay que entender mucho el contexto social. Por ejemplo, y aquí sí voy a hacer spoiler, cuando el esposo se va, ¿ella qué se pone a hacer? Se pone a crear toda una historia hasta fantástica de lo que había sucedido con su esposo, de que se había ido a trabajar a otra tierra y algo así. Y ya después de un tiempo, cuando se da cuenta de que el esposo no va a regresar, sigue con esa mentira, con esa historia para el pueblo. Y lo que hace es, con las ganancias de su cosecha, va y compra papel muy fino, según dice. Y ella se automanda una carta que se supone es del esposo. ¿Pero por qué hace todo esto? Es que era mal visto que el esposo dejara a la esposa. ¿Por qué? Porque iba a venir el prejuicio de no lo atendiste muy bien o no le diste todo lo que quería, no satisfaciste todas sus necesidades, por eso te dejó. O sea, la principal culpable era la mujer y ya. Sí, exacto, sin ver realmente el contexto y sin ver qué era lo que pasaba, culpaban a la mujer sin más. Y pues obviamente eso no era bueno para ella, ¿no? Uh-huh. Porque si bien tiene que ver con sus hijos, todavía cargar la pena y la vergüenza del abandono como tal, la gente al ver eso no la iban a apoyar. ¿Por qué? Porque era una mala mujer. ¿Por qué? Porque su marido la dejó, porque su marido no estuvo satisfecho con lo que ella hacía. Entonces, imagínense esto
en estos tiempos, o sea, obviamente vamos a pegar el grito en el cielo. Para hoy Entonces, es absurdo. por eso les decimos, vean el contexto histórico, o sea, estamos hablando de los años 20, hace 100 años, 100 años, señores, o sea, piensen cómo era hace 100 años y apenas estamos como que empezando a aceptar y abrir la mente a ciertas cosas, ¿no? Antes no se podía. Entonces, bueno, tenemos que ver ese contexto, pero pues hablando también de esta mujer tan fuerte, tan valiente, una vez que el marido se va y que se tiene que hacer esta historia para obviamente no caer en vergüenza, pues es ponerse a trabajar, ¿no? ¿Sabía trabajar el campo? Sí, pero no todo, porque unas partes las hacía ella y otras partes las hacía el marido, entonces se tiene que acercar a sus primos, que realmente eran primos del marido, y con ellos, pues obviamente el primo que le enseñara a a hacer ciertas cosas que ella no sabía, ¿no? Ujú. Y pues a echarle ganas y a decirle al hijo mayor, ¿sabes qué? Pues me vas a tener que ayudar porque sola no puedo, y tener que pagar, pues obviamente la parte del señor feudal, como así decirlo, y del intermediario, ¿no? Porque si bien ellos tenían una pequeña tierra, pues no les alcanzaba para vivir, entonces tenían que arrendar una tierra. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, alguien te presta su tierra y tú le vas a pagar con un porcentaje de lo que cosechas, ¿no? Como tal. Y una parte es para el terrateniente y otra parte para el intermediario que hace estos negocios. Y pues, ¿cuánto te queda, no? Es lo que te quedas pensando. Dices, ya le diste al terrateniente, ya le diste al intermediario, ¿y tú cuánto, no? Entonces, pues obviamente había mucha pobreza en China. Ahora, pues ella tuvo 4 embarazos, de los cuales se dieron 3 hijos, pero la prima, Dios de mi vida, yo decía, ¿cuántos hijos tiene? Porque siempre tenía niño, ¿no? Siempre andaba cargando niño, siempre estaba embarazada, entonces todavía rondaba los 40 y algo y creo que tuvo su último hijo. Entonces, pues haces cuentas más o menos de un hijo por año y pues son como unos 15, 16 hijos que dices, oye, frénale tantito, ¿no? Sí da miedo ese contexto. Ahora entiendes por qué en China, pues les decían uno por familia, ¿no? No, es otra cosa. Pero bueno, con respecto sigamos con el personaje. Además, como lo mencionas, añadido al contexto social, el contexto económico. Este sistema feudalista realmente aplastante para cualquier persona. Imagínate cómo sería para esta madre, abandonada, con hijos, con una suegra también mayor, que tiene que encargarse de todo. O sea, realmente le sucede de todo a esta madre. Obviamente en un contexto muy diferente, por ejemplo, a como tuvo Madre Sara, pero realmente ambas muy aguerridas, como lo digo. Y no sé si quieres mencionar algo más sobre el personaje, solamente antes de ir a los recursos, me gustaría añadir a la parte que conté, el hecho de, ya solamente como curiosidad, cuando la madre dice que el hijo se había, bueno, que el esposo supuestamente se había ido a trabajar, y se me hizo muy gracioso lo que dice la suegra, la viejita, que dice, me hubieras dicho. Solamente quería agregar eso. Ay, esa viejita, pues pues, ¿qué podemos decir con la viejita, verdad? Caray. Pero bueno, no, yo creo que ya dije todo de este personaje. Realmente una madre muy entregada y pues nos demuestra más en esta temática del Día de la Madre, es ese amor de madre, ese cariño, que haces todo por tus hijos, ¿no? Que a lo mejor si bien cometemos errores porque somos humanos, pues ella tiene la fuerza y la fortaleza para enmendarlos como tal. Y pues no son fáciles las situaciones. Desde aquí les mandamos muchas gracias a las mamis de todo el mundo. En especial a la mía le mando un gran abrazo, un besote. Y pues bueno, gracias por su gran labor. Pero siguiendo con la historia, vamos a los recursos literarios. Nos encontramos con una narración hecha en tercera persona, pero digamos que tenemos la mayoría de la perspectiva desde el punto de vista de la madre. La historia está bien como está. Simplemente, como curiosidad solamente para mí, me hubiese gustado saber qué pasaba por la mente del padre. Sí, obviamente. Solamente por curiosidad, o sea, no digo que debió la escritora añadir eso, simplemente.
Pues mira, a mí me hubiera gustado un poquito más saber qué fue lo que pasó con la hija una vez que se casó, qué fue, qué tanto también el pensamiento de la abuela como tal, Ah, de la, de la de las... vieja madre, de la viejita que hacía comentarios chistositos, y también un poco del padre, ¿no? Que fue de su vida una vez que se marchó, si realmente le fue bien o no, que yo espero que no, por Ujú, grosero. sí. Pero, sí me falta un poquito ahí, pero la verdad la historia está muy bien narrada, muy bien hecha, muy bien realizada, entonces pues no le pongo ningún pero, ¿no? Y también antes de entrar a los temas, resaltar mucho que la escritora, bueno, vivió mucho tiempo en China y llegó a conectar tanto con ese lugar que supo cómo transmitirte los escenarios, supo transmitirte las costumbres, y eso es algo que me gustó mucho. No Sí. se desarrolla innecesariamente como otros escritores describiendo cada cosa, pero yo creo que las descripciones que tiene son suficientes para que te meta en contexto y sobre todo para darte a entender lo mucho que ella llegó a identificar, bueno, que llegó a comprender del contexto, ¿no? Sí, obviamente, esos paisajes que nos narra, ese contorno que nos narra, las costumbres, pues te hacen adentrarte de una manera muy buena a la historia. Ahora sí no se desvive en descripciones innecesarias como tal, sino son precisas y concisas, no son cortas, pero son muy, muy buenas. Entonces, pues realmente, Sí, y sobre todo las costumbres, y ese es, bueno, el primer tema que vamos a hablar. Y como ya lo veníamos diciendo, para nosotros tal vez sea muy difícil de entender, pero hay que ponernos en el contexto, ¿no? sí, obviamente las costumbres son un poco extrañas. Sí, miren, todavía, nosotros que somos latinoamericanos, ¿no? En Argentina tienen una costumbre, en Perú tienen otra costumbre, en Colombia tienen otra costumbre, en México tenemos otras costumbres y pues digamos que somos más o menos iguales, ¿no? O sea, Ujú. hablamos el mismo idioma, fuimos educados por, perdón, por los españoles, entonces, pues más o menos debería de ser pues todo igual, pero no, o sea, hasta la forma de hablar es diferente. Entonces, imagínense las costumbres de hace 100 años. Ujú. O sea, hay que poner eso, ¿no? Y es como chistoso porque a mí lo que sí digo, ¡ay, espérenme tantito! Es que una de sus costumbres era que ya cuando el hijo estaba en edad casadera, iban los papás y pues buscaban a la novia, por así decirle, a la esposa, al hijo, le buscaban la esposa, ellos la escogían y los marido y mujer se conocían el día de la boda. Ujú. Entonces es interesante que dices, "¡Ah! ¿Hasta el día de la boda? O sea, ¿cómo no? Espérenme tantito, ¿y el enamoramiento dónde queda?" Sí, y también algo que resaltar, también el otro tema son, bueno, en menos medida el tema de las ideas políticas también, que aquí nos va mostrando cómo van adentrándose las ideas comunistas dentro de la sociedad. Bueno, esto no lo digo yo, lo menciona la escritora en su libro y según esto llamaban a los comunistas ladrones. Bueno, hay mucho contexto que dar acá, pero solamente quiero centrarme en algo. Independientemente de la ideología o independientemente de que tú creas en una cosa, en otra cosa, creo que la mayoría de ideologías políticas tiene dentro a personas que manipulan a otras personas para lograr sus objetivos. Solamente quiero Obviamente. decir eso. Sí, Y obviamente. esto se ve muy bien reflejado en el personaje del hijo menor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero vamos al tema principal y es el cual nos reúne el día de hoy, Que es el el cual amor es de la madre. el amor de la madre. Realmente, como lo digo, una madre aguerrida para su contexto y también amorosa, hay que decirlo. Sí, era una madre muy amorosa con sus hijos, que los cuidaba mucho y que ella veía desde antes de que se fuera el padre que sus hijos estuvieran bien. Y el poquito dinero que tenían, pues lo gastaban más en los hijos que en ellos mismos. O sea, ella podía no tener zapatos, pero sus hijos sí, ¿no? Ella no podría a lo mejor cambiar de vestido, pero sus hijos sí. Entonces siempre procuró que sus hijos estuvieran bien, que sus hijos lo tuvieran todo y pues sobre todo, ¿no? Darles ese cariño, no maltratarlos. Rarísima vez llegó a pegarles y pues a lo mejor muchas veces porque lo sacaron de quicio y eso está mal, pero otras tantas pues tal vez sí tenían un poquito de razón en darles una buena bofetada, pero no era de esas mamás que duro, dale, no, o sea, era una madre que
que educó con amor, que educó con apapachos, con esfuerzo, con mucho trabajo, pero siempre con mucho amor. Y eso es algo muy respetable. La verdad es que ve algo uno así y dices, ay, sí quiero. Bueno, es que es un personaje tan humano que atrae, porque te muestra, si bien es cierto, sí, el lado cariñoso, pero también obviamente es el lado duro y correctivo, y al mismo tiempo sus aciertos, sus errores, realmente un personaje muy, muy humano. A veces, tal vez alguien creerá que usamos con mucha facilidad esa palabra, pero realmente cuando un personaje es así, hay que decirlo. Sí, obviamente hay que decirlo. Entonces, pues Ujú. como les digo, este capítulo y el anterior fue dedicado para las mamitas y pues un abrazo para todas ellas. Ujú. Pero bueno, esperamos que puedan leer la historia, realmente muy recomendable. Y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast. Y bueno, cuéntanos, Marilo, ¿qué vamos a hacer el próximo capítulo? En el próximo capítulo los voy a dejar en intriga, no les voy a decir. No es cierto. El próximo capítulo nos vuelve a tocar cómic y pues bueno, es algo que nos atrae bastante y que nos gusta y pues vamos a ver uno de los personajes muy favorito de Marvel que es Superior Spider-Man. Bueno, Spider-Man. Spider-Man es el consentido, pero en esta ocasión va a ser Superior Spider-Man, que es desarrollado por Dan Slott, Ryan Stegman y Humberto Ramos como tal. Entonces, pues bueno, ya sabrán que cuando es cómic o manga no mostramos nada ni leemos nada, pero pues ya saben cuál va a ser la siguiente lectura para que nos puedan seguir y pues ya en el próximo capítulo no hagamos el tanto spoiler, ¿no? Como Ujú. tal. Sobre todo a los que ya lo leyeron, ¿verdad? A los que no, pues pónganse a leerlo para que sepan de qué trata. Exacto, pero bueno, esperamos que les hayan gustado estos capítulos temáticos. Es la primera temática, después vamos a tener la temática del padre, a ver también con qué vamos ahí. Pero bueno, esperamos que les haya gustado esta temática. A nosotros nos ha gustado mucho, realmente ver estas dos madres muy aguerridas ha sido muy placentero, debo decirlo. Sí, la verdad es que sí, nos ha gustado mucho y pues bueno, si a ustedes también les ha gustado, por favor regálenos un like. Nos ayudarían muchísimo, muchísimo recomendándonos y que se suscriban al canal, porque pues obviamente queremos crecer para darles un mejor trabajo a ustedes y sobre todo darles más, ¿no? Y recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu BS. Biblioteca Social también está en Instagram, Twitter y Facebook. Gracias por acompañarnos en esta temática y en este capítulo. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.